el momento de escuchar a nuestra compañera desde Moca, Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y todo ese equipo de técnicos y de producción que hacen posible cada día el gobierno de la mañana. Mi abrazo cargado de mucho cariño para don Álvaro Albelo Hijo. Los buenos días para mis compañeros aquí en la cabina de esta Z101. Los buenos días para el país. El magistrado Wilson Camacho dio unas declaraciones en estas semanas en el sentido de que él dice que es muy difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estado negocia con cualquiera. Y con este pronunciamiento él argumenta su posición frente a que se hace pues urgente la modificación de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Estas declaraciones, esta crítica a esta ley en boca de cualquier otra persona, pues no tienen las implicaciones que tienen en la voz de Wilson Camacho. Más allá de si esa ley de compras y contrataciones públicas, la 340-06, debe ser modificada o no, más allá de si ese instrumento debe ser fortalecido, robustecerlo y quizás pues mejorarlo para que sea un instrumento de mayor efectividad a la hora de sancionar. Bueno, pues es muy probable que así sea. Nosotros no somos expertos en la materia y por lo tanto, pues siempre existe el espacio para mejorar lo que tenemos. Ahora bien, dicho por Wilson Camacho, necesariamente lleva a uno a hacer algunas reflexiones. Y la primera va en el sentido de que Wilson Camacho es un fiscal. Y los fiscales están llamados, según la Constitución de la República y las leyes, a perseguir los delitos. Y los delitos están establecidos en la normativa penal, en el Código Penal. A partir de una infracción que se cometa, una violación que cometa un ciudadano o varios ciudadanos, entonces el Ministerio Público está llamado a perseguir esa violación a digamos, a esa normativa que está establecida en el Código Penal. Mal pudiera entonces el Ministerio Público asumir que existe delito donde no lo hay para perseguir a una persona en particular. Si la ley de compras y contrataciones lo que establece son sanciones administrativas, mal puede entonces el Ministerio Público perseguir penalmente a una persona por haber violado esas normas administrativas establecidas en la ley 340-06. Y debemos de recordar que la mayoría de las personas que están siendo señaladas por el Ministerio Público y que se encuentran incluso cumpliendo prisión preventiva, más allá de lo que establece la Constitución de la República. La Constitución de todas esas personas que están ahí. Yo diría que cumpliendo una pena sin la sentencia de un juez. Exacto, lo que se llama una pena anticipada. ¿Por qué? Porque todas y cada una de esas personas que están, que ya tienen más de un año, mucho más de un año en una prisión preventiva, están revestidas de un derecho constitucional, que es la presunción de inocencia. Y de esas personas, en su gran mayoría, están ahí porque han violado la ley de compras y contrataciones públicas. Entonces, uno necesariamente pues tiene que decir lo siguiente. Entonces, Wilson Camacho hoy reconoce
que la ley de compras y contrataciones no establece penalidades de orden penal, valga la redundancia, y tiene personas privadas de su libertad acusadas por violar la ley 3040-06. ¿De qué que estamos hablando, Wilson Camacho, entonces? Perdón, Julieta, si me disculpas, para hacer quizá una aclaración de índole histórico, en el orden de la realidad o de la verdad. No solamente por la violación a la ley de compras y contrataciones, hay muchas otras tantas violaciones a la ley, como hay falsedad en escritura, el mismo tráfico de influencia, está el tema del soborno, la defraudación y complicidades en diferentes acciones que han dañado el patrimonio público. Entonces, no se circunscribe, y esto es la acotación que quiero hacer, solamente a la violación de la ley de compra y contrataciones. Bueno, pero sí está establecida en esa acusación o en ese expediente de acusación de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Sí está establecido de manera reiterada violaciones a la ley de compras y contrataciones. No debería estar ahí. No debería estar establecida en ese expediente. Ahora bien, ¿qué va a hacer entonces Wilson Camacho con esa parte del expediente que establece que esas personas han violado la ley de compras y contrataciones? ¿Quiere Wilson Camacho ahora que se modifique una ley que lo que establece son sanciones administrativas para que establezca sanciones penales y entonces él poder perseguir penalmente a esas personas por la violación a esa ley? Son de las cosas que uno se pregunta, porque es que no podemos obviar el contexto en el que Wilson Camacho dice que con esa ley se dificulta enfrentar la corrupción y que entonces el Ministerio Público no puede perseguir a las personas cuando el Estado negocia con cualquiera. Por cierto que hoy se anuncia 3 introducciones el próximo 27 de febrero de parte del Poder Ejecutivo, que incluyen la ley de compras y contrataciones, la ley de fideicomiso, y vamos a ver si recordamos la tercera, se anunció hace poco menos de una hora. Por lo menos ahí hay 2, y lo mencionó. Lo que yo no entiendo, escúchame, doctora Julieta Tejada, viuda Bisset, escúchame, José Luis, que has estado añadiendo cosas interesantes. Adelante. Yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué ahora el magistrado Camacho se ocupa de ese tema? Ahora, ¿verdad? No entiendo por qué. Y tampoco entiendo el hecho de que en cierto modo él hable de irregularidad de esa ley cuando él mismo, ¿verdad? Él mismo ha hecho preso a mucha gente basado en esa ley. Es lo que nosotros tratamos aquí de reflexionar, don Álvaro, precisamente sobre eso que usted está acotando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, Wilson Camacho está persiguiendo personas, de hecho ha conseguido que los jueces le impongan 1 año y medio de prisión preventiva, 18 meses en la mayoría de los casos, a personas que han violado la ley de compra y contratación. Entonces hoy él dice que esa ley no lo ayuda, esa ley no le permite a él perseguir la corrupción. Pero usted tiene gente presa por eso. Usted tiene gente presa por eso. Y este Ministerio Público Independiente no se supone que ahora más que nunca en la historia del Ministerio Público debe ser un garante de ese Estado de Derecho que está concebido en la Constitución. Y el Ministerio Público está garantizando un Estado de Derecho con esas acciones. Cuando vuelvo y repito, esas personas están revestidas constitucionalmente de la presunción de inocencia. ¿A dónde va ese Estado de Derecho que órganos como el Ministerio Público están llamados a garantizar? Sí, pero Julieta, lo que establecen las medidas de coerción no son los fiscales. El fiscal hace la instrucción. Y reitero, no ha sido solo, se ha señalado estas violaciones a la ley de compra y contrataciones, pero no ha sido ese el único sustento.
quizá se han hecho menciones a esas violaciones procedimentales que apoyan las demás violaciones de desfalco y de grandes actos de corrupción y de extracción de fondos públicos, que es una realidad. Quienes han aplicado, luego de examinar la seriedad de esas imputaciones y el riesgo de fuga, son los tribunales los que han aplicado esa sanción. Y con relación... Ahora, Manuel, para terminar, porque me están haciendo señas, yo te voy a hacer una pregunta. Yo se la iba a hacer a las personas que nos escuchan y a mis compañeros aquí. Muy bien lo que tú has señalado. Ahora, los apresamientos se han hecho basados en esa ley. No, don Álvaro. Sí, así es, Manuel. Hay otros enunciados. Y otros tipos penales. Violaciones de otro tipo penal. Pero la violación a la ley de compras y contrataciones está reiteradamente establecida y detallada en esas actas de acusación, en ese expediente mediante el cual el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva. Y con respecto a lo que tú señalas, pero tiene toda la razón. Los jueces están llamados a hacer su papel de contrapeso y aplicar justicia en buen derecho. Lo que sucede es que, y para nadie tampoco es un secreto porque lo hemos visto, solamente tenemos que remitirnos a las motivaciones de los jueces cuando han ordenado prisión preventiva. Es otra cosa, los finalmente, no están cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Porque están... A ti es la única que le hacen señas. Hay otros que se cogen el programa entero. Bueno, pero está bien, cumple con su deber lo que se enseña. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo a estas alturas un magistrado de la categoría de Camacho, que en cierto modo es el ejecutor, ¿verdad?, de la llamada justicia independiente, porque la jefa de eso es la Procuradora General de la República, pero él es el brazo ejecutor. Que él diga que el gobierno hace acuerdos con personas acusadas, yo no entiendo eso, ¿eh? Es una extralimitación del magistrado Camacho. El magistrado Camacho está ahí para perseguir los delitos que establece la ley, que son delitos, aquellos hechos que están establecidos en la norma penal. Fuera de ahí, todo lo que ha dicho es digamos que un exabrupto, un exceso del magistrado Wilson Camacho. Llévatelo, Cundo.